Todos somos parte de un juego, pero solo decimos la verdad cuando no hay vuelta atrás. Escuchemos la apuesta del siguiente invitado. Entrevista. En Nada que Ganar. Buenas noches, soy Julio Darío Vera y esto es Nada que Ganar, así como decía Lucía Álvarez en lo que era el separador y el arranque de este programa. Como todos los viernes vamos a estar acá desde 1925live.com hablando con diferentes artistas que nos van a estar comentando acerca de la conexión que tienen con el arte, de cómo han producido sus obras, un poco de la cocina, de lo que tiene que ver con la antesala de ya sean las canciones, los recitales, los libros, las obras de teatro que visualizamos como espectadores. Y ahora ya estamos arrancando y lo tengo acá a mi lado a Roque Larraqui. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ahí vamos. Roque Larraqui, ya lo he entrevistado en una ocasión también cuando hemos hablado de informes sobre ectoplasma animal que se había publicado por Eterna Cadencia, allá en la Radio Emergente con los domingos, que estoy de 21 a 23. Y algo que había resonado ahí y que en realidad yo lo vi al revés, porque primero leí ese libro, que es tu segunda novela, y después, en estas semanas estuve leyendo La Come Madre. Y ya hablábamos de igual, en la charla se había dado esta inquietud, esta obsesión que tenés por lo que es, por estas pseudociencias que se encuentran a mitad de camino de lo que es el pensamiento mágico y lo que es ya las ciencias duras como se conciben el día de hoy, ¿no? Que ya es que han superado ese pensamiento intuitivo, si se quiere, y de cómo a partir de eso, a partir de encontrar la llaga o encontrar un punto intermedio, encontrás un elemento interesante para poder hacer literatura. Contanos un poquito antes de qué trata Come Madre y cómo se dio, cómo encontraste ese hallazgo, encontraste esa bisagra, si se quiere, entre lo mágico, el pensamiento mágico y el pensamiento científico como se concibe el día de hoy. Bueno, La Come Madre es un libro que se publicó a fines de 2010, principios de 2011. El año que viene va a tener unos 10 años. Y básicamente es una novela armada en dos partes. La primera construye un mundo de médicos en las afueras de la ciudad de Buenos Aires que desarrollan un experimento bastante cruel y de alguna manera de ética cuestionable, para identificar a través de decapitaciones qué hay en el más allá, si es que eso es posible. Y la segunda parte de la novela retoma algunos elementos de la primera, pero desde el punto de vista del mercado del arte a fines del siglo XX, principios del XXI. Yendo a lo que es ya particularmente lo que es la novela, encontramos a Quintana, que es el protagonista, y que uno empieza mientras va leyendo el transcurso de la misma, va conociendo las diferentes personas, ¿no? Que forman parte, que son sus colegas, son sus compañeros de trabajo, y aparece también. Y es interesante, ¿no? Porque si bien uno cuando está leyendo una novela nota como predominante o como muy fuerte, por lo menos esos aspectos que recién mencionabas, es una historia de amor también. Está muy atravesado por lo que es Quintana teniéndole ganas o estar enamorado, de hecho confiesa, es decir, él se pone nervioso ante ella, buena parte de la trama y del enfoque que se da en el transcurso de las diferentes circunstancias de la novela están condicionadas por Menéndez, por la presencia de ella, cuando está fumando o no, cuando tal vez otro de los pretendientes está acercándosele. Y está bueno cómo uno va atravesando, ¿no? Y de cómo también la historia de amor puede tener un montón de matices. Puede ser el marco más típico y lugar común de una pareja que se va conociendo en un ámbito adolescente o en un ámbito de colegio o lo que sea, o también un lugar no tan, si se quiere, no sería uno de los primeros que uno pensaría para que sea el contexto y el escenario de un relato relacionado con el amor. No creo que sea una historia de amor. Okay. Creo que es una historia de obsesión en la que un tipo de algún modo se enamora de la imagen que percibe de una mujer que él mismo describe como que tiende a invisibilizarse o tiende a no existir. El personaje de Menéndez, la enfermera de la cual muchos o casi todos en esa clínica están enamorados, es un personaje que se encuentra de algún modo borrado, que apenas tiene participación y que en todo caso se constituye en la mirada de los hombres que
que la desean y que en virtud de ese deseo de alguna manera borran todo tipo de marca de identidad de Menéndez. Nadie sabe, incluso el protagonista que dice estar enamorado de Menéndez, ni siquiera sabe cuál es su nombre de pila, y cuando lo sabe lo utiliza de alguna manera en términos negativos para exponerla, para darle una visibilidad que ella se niega a tener. En última instancia, la idea, si bien es cierto que él percibe ese vínculo con Menéndez como una historia de amor, y de hecho gran parte de la novela gira en torno a las estrategias de Quintana para lograr seducirla, también es cierto que La Comemadre es una novela muy monosexual, profundamente patriarcal y machista, donde la enorme mayoría de los protagonistas son hombres y donde las mujeres ocupan un lugar fantasmático para que de algún modo se provoque un efecto de lectura que obliga a la lectura en negativo. Es decir, mi idea también, una de las ideas a la hora de escribir este texto, es que fuera una novela tan radical y repugnantemente machista y patriarcal que obligara a una lectura en negativo y que pudiera justamente percibirse una lectura crítica en esa idea. Es verdad, ahora que lo mencionás, está presente esto también, de que en algún punto esa disputa que se da entre Menéndez por parte de Quintana y el dueño de la clínica y también otros personajes que también la están disputando, tal vez se nota en varias de las acciones que ocurren que más que tal vez buscar el amor de ella, que en algún punto también está el deseo, también es una competencia entre ellos, de quién es el de quién es el más porongas caído, de quién es el que está más presente y de quién se logra como es plantar ante los demás. Eso es verdad que está presente. Con respecto a lo que es, y yendo de la mano de esto, también del patriarcado, y de qué valores y de qué elementos el patriarcado destaca como cuestiones importantes o necesarias en lo que es la construcción de ser un hombre, algo que está muy presente también es la virilidad. De hecho, la Quintana, en muchas decisiones importantes, cuando está nervioso, dice, bueno, va a aparecer el Quintana viril o va a aparecer el otro que es más sutil y etcétera. Pero aparece incluso también desde el lado de Menéndez. En una de las escenas, cuando él está como medio dubitativo, ella se le acerca y le dice, huevos, Quintana. Como hay momentos en los que hay que poner cojones para poder decidirse. Y está bueno como también atraviesa todo esto. Tal vez en el contexto de la obra en la que está atravesado por la frialdad, si se quiere, o la rigurosidad de lo científico, de lo planificado, de lo estructurado. Está atravesado también por parte de quienes están ejecutando todo ese gran plan, por emociones y exabruptos y cuestiones que tienen que ver con los sentimientos o los impulsos. Absolutamente. Es una novela que de alguna manera utiliza los discursos de la ciencia para darle marco a una serie de acciones que nada tienen que ver con la ciencia, que son pura pasión, que son puro desborde y un tipo de desborde que por otra parte termina siendo una parte constitutiva y central de lo que se considera un experimento científico. Me interesaba justamente trabajar dentro de el horizonte de la ciencia como una red de contención para una serie de episodios y circunstancias de alguna manera delirantes, de alguna manera, como te digo, desbordados, donde, retomando un poco lo que comentabas antes, en el deseo hacia esta mujer fantasmática que nadie prácticamente conoce, lo que se juega es una lógica de la competencia, una lógica de la virilidad, de la testosterona, del tamaño del pene, y de alguna manera eso también me permitía entrar a otro de los temas que me interesaba laburar, siempre desde un punto de vista lo más, entre comillas, liviano posible y acercado hacia el humor. Otro tema que tiene que ver con las relaciones al interior de las instituciones, todo lo que tiene que ver con los sistemas jerárquicos, los lameculismos, la relación con los jefes, la relación con los subordinados. Me interesaba justamente destacar eso en el marco de una institución científica a principios del siglo XX y de alguna manera recuperarlo, la segunda parte, desde un lugar bastante distinto en el mercado del arte. Algo que sucede con Quintana es que, está bien, hablábamos de impulsos y de hecho él también, en un momento logra trompearse con uno de sus colegas porque se había metido en lo que era, en Papini, ¿no? Había estado en el baño de Menéndez y verlo ahí lo sorprendió y apareció el Quintana viril, digamos. Es que todo el tiempo él está tratando de medirse, de ser equilibrado, de ser discreto. Hay muchos pasajes en los cuales, por ejemplo, se alegra de no haber dado el último papelito para poder votar,
cuando se realizaba lo que era la votación, o se alivia de no ser ni el primero ni el último en llegar a la sala de la máquina cuando hacían el recorrido, y en un pasaje dice que ahí por la página 55, pienso con temor, no soy capaz de sentir tanto. Y está todo el tiempo como buscando ese equilibrio. De hecho, también cuando habían mencionado algunos de los premios por a ver quién de los empleados, quién de los médicos había conseguido la mayor cantidad de personas que cedían al proyecto de ser decapitados, cedían a lo que era el plan, el que había salido segundo, él reflexionaba, tuvo la discreción de mostrar su eficacia, pero sin llevarse la vanagloria del triunfo. Está muy interesante también como él todo el tiempo está midiéndose y viendo que logrando, o por lo menos haciendo está destacando lo que es la discreción y de cómo también está luchando para poder lograrlo. Efectivamente, mi impresión, siguiendo con tu lectura, es que Quintana todo el tiempo busca mostrarse como aquel que está en gobierno de sí, que tiene un cierto grado de racionalidad, que puede ejecutar un plan con cierto sigilo. También es cierto que, y volviendo a la supuesta relación amorosa, todos los gestos, todos los recorridos, todos los actos de seducción que él realiza, que comienzan desde una enorme torpeza que le provoca la figura de Menéndez, hasta que paulatinamente va ganando también porque ella lo presiona, va ganando una cierta confianza hacia el final de la primera parte, cuando él finalmente puede encarnar el rol del héroe que salva a la señorita de un incendio y la retira. En ese momento de alguna manera libera todas esas restricciones y todo ese impulso de decencia que de alguna manera lo marca, y deja al descubierto la verdadera naturaleza de ese amor. Hay una relación de profunda violencia con Menéndez en un acto o en un episodio final que bien podría haber sido el final de una telenovela, con un besito, y termina con Menéndez arrastrada por el piso, embarrada y atándole los cordones del zapato a él. Sí, algo que también, y esto habla del estilo, algo que sucede con la novela, es que se nota una reescritura en el sentido de que se lee de una pasada, de una sentada, como se dice, fluye mucho, pero que también uno puede ver astucias o estrategias con respecto a lo que es la narración, más allá de eso, de lograr una fluidez. Porque lo que ocurre es, está narrando Quintana, y cuando recién mencionaba ciertas torpezas por parte de él cuando estaba cerca de Menéndez, cuando habla de Menéndez, él dice, de hecho, se turba lo suficiente como para que eso repercuta en su estilo, ¿no? Empieza a jugar, hay un juego de ciertas rimas cacofónicas justo cuando se está acercando a ella. Él mismo, cuando por primera vez está tratando de invitarla a tomar un café, también es muy torpe a la hora de poder vincularse con ello. Y está bueno y también, de hecho, teniendo en cuenta el contexto de que es una clínica y que está muy explícito lo que es el discurso científico, pseudocientífico, también hay varios diálogos que son extensos a propósito para también como mostrar esa estructura que atraviesa a cada uno de los personajes que se encuentran ahí. Sí, efectivamente. La idea también, bueno, era que hubiera una cierta variedad de estilos en lo que respecta a los diálogos, y que los diálogos se vieran perturbados, como vos bien dijiste, por una mayor musicalidad, una mayor torpeza, una mayor fragmentación, cuando el objeto de deseo o el objeto de la obsesión se encuentra cerca. Algo que sucede también, y esto habla más de cómo hay mucho también de lo que sería, entre comillas, el puterío del lugar de trabajo y qué sé yo. En muchas ocasiones, una de las pacientes que tiene Quintana es Silvia, que es de hecho una de las primeras que se ofrece para decapitarla. En muchas ocasiones se le hacen como sus compañeros de laburo le hacen comentarios en doble sentido, ¿no? Con respecto a, bueno, parece que es una paciente que se lleva muy bien, muchas veces ha caminado de la mano por ella por los pasillos, y en un momento cuando se enteran, cuando la van a decapitar y va a formar parte del experimento, y se enteran de que Quintana nunca le había inyectado nada, le dicen, bueno, algo le habrá inyectado alguna vez. Y está mucho esos chicaneos, esa cizaña que hay en cualquier ambiente laboral, ¿no? Sí, totalmente. No solo esa cizaña, también
una cosa que de alguna manera está plantada en el texto, espero que con no demasiada evidencia, pero es esta idea de, en un entorno que supuestamente exige un cierto rigor del comportamiento, una cierta prestancia, estás en es un conjunto de médicos, es un sanatorio, hay roles bien definidos, hay jerarquías, etcétera. Muchas veces o casi todo el tiempo se filtra el deseo, se filtran los cuerpos que se rozan, se filtra la chabacanería, el doble sentido, se filtra todo aquello que tiene que ver con una respuesta erótica que supuestamente se encuentra puesta en último lugar entre los intereses de una institución. Eso también me interesaba, justamente, plantear con un cierto grado de visibilidad ese erotismo, esa sexualidad, esa relación corporal de los médicos con las mujeres, de los médicos entre sí, de los jefes con los empleados y así sucesivamente. Yendo volviendo a lo que es una de tus obsesiones, o una de las aristas que le has encontrado a la literatura, la verdad que tal vez no encuentro referentes inmediatamente, tal vez vos me dirás a alguno que otro que esté cercano a eso, en esto de esta bisagra que encontraste entre lo que es el pensamiento mágico y el pensamiento científico como se conoce el día de hoy. Aparece también, Papini es uno de los representantes de eso, más allá de todo el contexto de la novela, ¿no? Que está ahí, es un frenólogo, o por lo menos está como muy, muy seguidor a eso y en cualquier momento está tratando de medir la cabeza de alguien para poder determinar su conducta, su personalidad. ¿Qué conclusión llegaste a esto? Porque a uno lo que a mí me hizo reflexionar muchas cosas este hallazgo que encontraste en la literatura, y es lo siguiente, algo que es en esta ida y vuelta entre el pensamiento intuitivo y mágico y lo que es la razón, el razonamiento y lo más duro que puede ser, que es la ciencia como se conoce el día de hoy. Vos sabés que hay, seguramente lo sabés, hay muchos científicos, físicos, que Einstein, etcétera, que en determinado momento se dan cuenta de que todo está tan construido que tiene que haber un arquitecto detrás de esto, alguien que ideó todo esto, que es como un gran engranaje y que funciona a reloj, ¿no? Con mucha precisión, y logran sería hacer convivir la disciplina de su ciencia con una creencia en algo, en algo metafísico. Y ese movimiento está siempre, ¿no? Desde lo que eran estas pseudociencias con ese pensamiento mágico, pasamos a lo que son las ciencias duras, y después hay mucha gente que justamente, Sábato, por ejemplo, le ha pasado eso, de ser un físico que recibió una beca ahí para estudiar en el laboratorio de Marie Curie, y luego en la cima de la ciencia se da cuenta de que la ciencia no alcanza para poder explicar las verdades últimas y se vuelca al arte. Uh-huh. ¿Alguna conclusión al respecto te ha quedado? O ahora que estás como tratando esos temas y que son parte de tu obsesión, ¿qué resultado, qué balance te deja con respecto a cómo el ser humano se deambula entre esos dos tipos de pensamiento para tratar de encontrarle, no sé, algún sentido a la vida, algo que le resulte más cómodo alguna creencia que le resulte cómoda para el día a día? A ver, en general, la ciencia, o lo que se autopercibe como ciencia, independientemente del grado de comprobabilidad de sus elementos, vos pensás que la frenología hace 100 años atrás, o incluso el psicoanálisis, son, entre comillas, ciencias que se han creído ciencias y que han elaborado todo un dispositivo para justificarse y para legitimarse, y en el caso de la frenología no ha sido del todo exitoso y ha muerto, y en el caso del psicoanálisis ha tenido una sobrevida inexplicable. Uh-huh. Yo creo que hay una separación que uno hace en principio, que es entre lo científico y el pensamiento mágico, que percibo de un modo más gradual. No creo que haya compartimentos estancos al respecto, no creo que el pensamiento mágico que constituye de alguna manera al ser humano desde hace miles de años sea tan fácilmente extirpable. Incluso no sé, siendo un ateo recalcitrante, no sé si es deseable incluso que se extirpe, pero en concreto, cuando la ciencia se percibe como ciencia, no promete en ningún modo explicarlo todo y ofrecer una verdad. Por eso la ciencia continuamente se encuentra revisando sus propios presupuestos, reelaborándolos, dejando de lado aquello que se comprueba que efectivamente no funciona. Es una historia de errores, la de la ciencia, y de errores autopercibidos como tales. Eso es un poco lo que me interesa
interesa de ese campo, por un lado, y por otra parte me gustaría señalar esto. No sé si me interesa específicamente el mundo de la ciencia. Si bien lo exploré, de alguna manera en mi vida personal tuve un vínculo humano con la ciencia. Mi hijo era psiquiatra, mi infancia transcurrió en su consultorio psiquiátrico que estaba en mi casa. Había mucha circulación de profesionales que venían con sus discursos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, neurólogos. Pero básicamente lo que me importa no es tanto la ciencia, retomo acá, sino el discurso científico y el modo en el cual el discurso científico por momentos puede encontrarse muy hermosamente con lo literario, sobre todo en discursos de alguna manera científicos ya perimidos. Estoy pensando, bueno, como vos decías, la frenología, el espiritismo de fin del siglo XIX, la medicina electrogalvánica y todo este tipo de cuestiones. Cuando uno lee los textos que promueven estas disciplinas y que son textos que de alguna manera buscan instalar esas disciplinas en el verosímil de una ciencia, son textos muy enfáticos, son textos que inventan necesariamente todo un sistema lexical propio, inventan palabras, inventan términos, definen conceptos, etcétera. Y cuando uno los lee fuera de su época y además sabe que han fracasado, todo ese dispositivo discursivo es profundamente literario y muy conmovedor. Muy bien, ahí va. Ya que tenemos acá el libro y ¿nos lees un pasaje de la Comemadre? ¿Cómo no?